Mi papá se había ido a Estados Unidos y mi mamá decidió cruzar el río con mi hermanita y yo. Mi hermanita tenía 8 meses, yo tenía 2 años y medio. Y ella me cuenta que tuvieron que inflar una alberquita a la orilla del río. Nos subió mi hermanita y yo en la alberquita y ella, no sabiendo nadar, decidió lanzarse al río. Era joven, llegó como de los 20 años a Estados Unidos. Se metió en una escuela en las noches para aprender inglés y apoyarnos con la tarea. Esas cositas. Creo que ella venía de una comunidad chica de Oaxaca y el haber salido, aunque estaba en un país desconocido, aunque no conocía el idioma, que por sus hijas, que por su familia, siempre ella daba lo mejor y salía de su zona de confort. En el 2009 regresé de Estados Unidos después de casi vivir 14 años indocumentada. Yo no sabía que estaba viviendo indocumentada hasta los 16 años y unos meses después estábamos de regreso en México. Y me encontraba en la universidad y personas cuestionando mi acento, cuestionando por qué no iba a tomar la clase de inglés. Y fue cuando noté que aún estando de regreso a mi país, y que ya no estaba indocumentada, cargaba esa pena de haber vivido indocumentada en Estados Unidos. Y mi decisión fue el aceptar mi realidad y el aceptar mi historia y ver qué más podía hacer y querer conocer más y aprender más de lo que había pasado. El empezar a aceptar también que soy una ciudadana mexicana y que tengo derechos. Porque mucho de mi identidad fui criada el decir el juramento a la bandera todos los días a Estados Unidos, todas esas cosas que forjaron tanto mi identidad. Y cuando me di cuenta que estaba de regreso a mi país y que tenía la oportunidad de dar una voz, creo que esa fue como que mi decisión más difícil, el deslindarme y aceptar también el ser ciudadana mexicana. Yo me identifico como pocha y creo que ese fue el momento donde al fin hice paz con mi identidad. Porque pocha es un término que usualmente los mexicanos usan para discriminar, o yo lo había escuchado hacia mí como una discriminación, o cuando te dicen tienes el nopal en la frente, todas esas cosas, ¿no? Y decidí tomar ese término como una forma, pues, de empoderarme, owning it, y siempre digo, soy pocha, so what? ¿Y qué? Empecé a cuestionar el qué es el ser mexicano y los diferentes colores y variedades que está dentro de la mexicanidad, ¿no? Y creo que ese fue el momento donde me tomé paz. Creo que la Ciudad de México es el primer lugar donde me sentí completamente cómoda en México, porque hay muchas culturas, porque hay tanta diversidad. Me encanta eso de la ciudad. Hay una gran comunidad retornada deportada aquí también y hay mucha centralización y creo que aquí es donde se puede empezar a encaminar muchos proyectos. Y me contaron que había una emprendedora, Marcela Torres, que estaba buscando a alguien para su equipo. Y aunque todavía estaba en mis últimas clases de negocios y aunque no tenía nada de experiencia previa y menos en lo que estaban solicitando, decidí aplicar. Decidí mandar pues una carta de motivación y que mi deseo era poder apoyar en un proyecto que le dieran la bienvenida a un México que me hubiera gustado, que me hubiera recibido en ese tiempo. Trabajo en un emprendimiento social mexicano que se llama Hola Code y está dirigido a la comunidad retornada deportada y ahora también a la comunidad refugiada para apoyar en lo que es la insertación al país de México por medio de la educación en tecnología y apoyo en insertación laboral. Facilitamos las herramientas para que puedan iniciar su carrera en tecnología. Y creo que esa decisión fue la que ha encaminado desde que conocí a mi primer deportado, que empecé en el activismo, que empecé a cuestionar pues el sistema y querer también formar tanto mi historia, mi educación y mis experiencias para apoyar a mi comunidad retornada. A
veces las personas me cuestionan dónde he sufrido más racismo o discriminación. Y siempre les digo, irónicamente, aquí en mi país. Si me escuchan hablar inglés en el transporte público, me he afrontado con gente que me dice que ya estamos en México, aquí no se debe hablar inglés, ¿no? Y cuando estamos siempre con los medios y todo, es el querer quitar el estereotipo de que el deportado es alguien que hizo un crimen, porque irónicamente ese discurso que se han dicho de Estados Unidos acerca de los mexicanos, de los migrantes que están entrando, es el mismo discurso que muchos tienen aquí hacia la comunidad centroamericana, hacia la comunidad refugiada. Y mi reflexión con ellos es: los mexicanos están en Estados Unidos, ustedes demandan que haga un trato específico para ellos, que se les los derechos humanos y todo eso, ¿no? Y aquí en México, ¿cómo tratan ustedes al que está entrando a su país? Y cuando ven de esa perspectiva, también se ponen como que en esos zapatos. Creo que para mí misma aceptar que lo mejor sí fue, para mi experiencia, es el haber regresado a México. Y que de nuevo siempre he tenido el deseo de apoyar, el estar inmersa en la comunidad migrante y el querer dar una voz a la comunidad migrante, sin duda siempre es algo que es parte de mi día a día. Y creo que es algo que sí puedo decir, es que he decidido querer empezar a echar raíces. Eso era algo que no me permitía, se puede decir, por el miedo de tener que quizás pues irme de un día para otro, ¿no? Como me pasó. Y eso impactó mucho cómo veía la vida. Y en este último año que viví en la Ciudad de México, he decidido darme la oportunidad de echar raíces. Hola, soy Lenny Álvarez y esta semana decidí tomar más agua para mejorar mi salud. ¿Y tú? ¿Qué decides hoy?